Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. En primer término, quiero dar una cordial bienvenida a nuestro expositor, al ingeniero Omar Silva Zapata, también al director de la revista alimentaria boliviana, Casim Ale, Enrique Ale, y darle las gracias a todos los participantes que están ingresando poco a poco, pero para un poquito controlar el tema del tiempo, dado de que muchos han entrado puntualmente, entonces vamos a dar inicio a este seminario. Explicando en primer término que el curso ha sido planificado por la revista alimentaria boliviana, y obviamente hemos tenido un invitado que ustedes van a ver después de la brillante exposición de Omar. Bienvenido, Omar. Voy a presentarlo en primer término a él. Él tiene una licenciatura en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Toronto, con opción a manufactura. Tiene certificados del MIT en Sloan Management School en gestión de operaciones, certificados del liderazgo ejecutivo de la Escuela de Negocios de Harvard y la Escuela de Negocios de Sedgwick en la Universidad de Nueva York. Es director de optimización de la cadena de suministro de Coca-Cola Canadá Bottling Company. Trabajó para 4 multinacionales importantes en muchas capacitaciones en la cadena de suministro, incluida la de fabricación, logística, la mejora continua, la planificación estratégica. Es responsable actualmente de las principales fábricas con más de 1.200 empleados. También ha liderado equipos multinacionales en 19 países de América y Europa, y es cofundador de RoboGeek en el 2014 con su familia, su padre y su hermana. Omar nos ha proporcionado este tiempo para que podamos disfrutar de su exposición. Doy la bienvenida a varios países, principalmente de América. Tenemos participaciones desde Canadá hasta Chile, al fondo de Sudamérica, como también en Europa. Entonces, la disertación del ingeniero Omar Silva Zapata ha tenido mucha expectativa y por ello los dejo con él. Adelante, Omar, con tu exposición. Muchas gracias, Grover, por la presentación y muchas gracias, Casim, por organizar con la revista. Gracias, Omar. Gracias a ti, Omar. Buenas noches a todos. Es un gusto presentar hoy día. Voy a intentar hacerlo mejor para hacer la exposición entretenida, y entiendo que las preguntas van a ser al final. Les cuento un poco de mí. Yo nací en Perú, pero vine a venir a Canadá en 1995. Entonces tengo 28 años viviendo en Canadá y mi experiencia ha sido, como dijo Grover, en diferentes países, pero siempre me comunicaba en inglés. Entonces presentar en español es un poquito más difícil para mí. Entonces, si tengo términos técnicos que no me acuerdo bien, por favor, me disculpan y voy a intentar. Casim y Grover, por favor, me corrigen. Ok. Entonces, el tema de hoy día es la trazabilidad alimentaria y logística. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí, está bien. Ok. Entonces, hablemos un poquito del reto. La presentación va a estar compuesta de 4 partes, ¿no? La primera parte va a ser, vamos a hablar, intentar entender la complejidad de lo que tenemos que hacer cuando se trata de trazabilidad en una cadena de suministros, cuando se trata de entender
el área de transporte, logística, etc. ¿Por qué tenemos que hacerlo bien? ¿Cuál es el impacto si no lo hacemos bien? Después voy a hablar de acciones que podemos tomar para medir el riesgo y mitigarlo. La parte 4, que es en mi punto de vista, es lo que pone todo junto, es el liderazgo, ¿no? Entonces vamos a hablar específico cómo el liderazgo impacta a los ejercicios de trazabilidad y en general cómo se mantiene una cultura en una organización como una multinacional. Y voy a intentar hacer esto en los 45 minutos y el final es para preguntas. Entonces empecemos con un ejemplo, la parte 1. Vamos a tratar de entender una cadena de suministro, ¿no? Una cadena de suministro tiene muchas partes. Vamos a usar este ejemplo de una cadena de suministro simple para darnos una idea de cómo se puede medir complejidad, etcétera. Entonces vamos a usar este ejemplo. En este ejemplo tenemos una cadena de suministro que tiene dos niveles de proveedores, ¿no? El nivel 1 es el que está más cerca a las plantas de producción o a plantas de manufactura. Ese es el nivel 1. Nivel 2 son las que están, las que proveen a los proveedores del nivel 1. No, si hay proveedores que proveen al nivel 2, son proveedores de nivel 3, etcétera, ¿no? Entonces, en este ejemplo solo tenemos dos niveles de proveedores. El tipo de transporte puede ser diferente, pueden venir de diferentes países, pueden venir de diferentes partes dentro de un país, de diferentes partes de la ciudad. Y el modo de transporte es importante, ¿no? Pueden venir por barco, por tren, por camión, etc. Entonces, esto es una parte de la cadena de suministro. Cuando llega a la planta, entre la planta puede recibir, de los proveedores pueden suplir más de una planta y puede haber cambio de producto o cambio de ingredientes entre plantas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la complejidad puede ser en el movimiento. Una vez que está producido el producto, se distribuye en los centros de distribución. De nuevo, el centro de distribución puede ser directo, puede ser distribuido por múltiples plantas. Y del centro de distribución van a los clientes, y los clientes pueden ser proveídos por un centro de distribución o por todos, ¿no? Entonces, en este ejemplo, tenemos que los centros de distribución proveen a todos los clientes, y los clientes, que son las tiendas, los supermercados, son los que proveen a los consumidores, ¿no? Entonces, los consumidores pueden comprar de una sola tienda o pueden comprar de múltiples tiendas o supermercados. Entonces, este es el ejemplo que vamos a usar para analizar un ejemplo de trazabilidad. Entonces, ¿cómo medimos? Una de las cosas que se tiene que medir es la complejidad de que estamos midiendo, ¿no? De la cadena de suministro. Entonces, para simplificar el gráfico, no puse conexiones en todos los puntos porque se ve un poco confuso, pero vamos a medir la complejidad multiplicando cada nivel, ¿no? El nivel de 2 de los proveedores, el nivel 1, el nivel de la planta, el número de centros de distribución, los consumidores, sobre los clientes y de ahí los consumidores. Entonces, para medir la complejidad en este punto, en una unidad de tiempo, y después explico lo que es la unidad de tiempo, tenemos 5 proveedores de nivel 2, o en inglés es Suppliers of Tier 2. En Tier 1 tenemos, o en nivel 1 tenemos 3, 2 plantas, 4 centros de distribución, 6 clientes y 100 consumidores, ¿no? Entonces, si multiplicas
5 por 3, por 2, por 4, por 6, por 100, te va a dar 72.000 transacciones por unidad, ¿no? Y esa es una forma de medir la complejidad instantánea, ¿no? Entonces, en cualquier momento en la cadena de suministro puede haber 72.000 transacciones, es una posibilidad. Nada, si queremos medir con respecto al tiempo, porque es lo que todos entendemos, tenemos que primero definir una ventana de que vamos a medir estas transacciones, ¿no? En este ejemplo, vamos a decir que las unidades de tiempo son las horas. Entonces, hay 72.000 transacciones cada hora y vamos a medirlo por 100 días. No, la ventana del tiempo va a ser 100 días. Entonces, en este caso, la complejidad, incluyendo el tiempo, sería los 72.000 multiplicado por 24 horas al día por 100 días, ¿no? Que te daría un total de 172.800.000 transacciones. Y eso ya te va dando una idea más grande de la complejidad, porque inclusive con una cadena de suministro muy, muy simple, porque una cadena de suministro en una multinacional es mucho, mucho más compleja. Estamos hablando en 100 días, 172 millones de transacciones. Entonces, eso te da una idea de cuánto es la cantidad de transacciones que vamos a tener que contar en estos 100 días. Ok, si medimos ahora cuando se trata de medir la perfección del proceso, podemos usar una herramienta llamada Six Sigma o 6 Sigma que mide cuán perfecto es la operación, ¿no? En este caso vamos a medir la cadena de suministro. Y idealmente, si la cadena de suministro de fin a fin es considerada 6 sigma, quiere decir que es 99.99966% de las veces va a operar sin errores, ¿no? Entonces, con la regla que hay 3.4 defectos por cada millón, para nuestro ejemplo de 172.800.000 transacciones, eso quiere decir que en un periodo de 100 días tenemos posibilidad de 51 defectos, ¿no? En una cadena de suministro que es 6 sigma de principio a fin, que es relativamente simple. Ustedes me dirían, ok, ¿qué pasa? 51 defectos no parece un número grande, pero un defecto puede causar, cuando se trata de alimentos, un defecto puede terminar siendo una persona enfermándose, puede ser una muerte, puede ser terminar en un rico. Entonces, los defectos en realidad tienen un impacto grande. Y en la ventana que estamos midiendo de 51 defectos, quiere decir que cada 2 días tenemos el riesgo de tener un recall, ¿no? De que tengamos que recobrar el producto del mercado porque tenemos un riesgo alto, ¿no? Y eso es asumiendo que tenemos una cadena de suministro que está operando a nivel Six Sigma, que es 99.996. En realidad, una operación en general no operan así. Entonces, eso les da una idea de la complejidad de la que estamos manejando cuando se trata de la trazabilidad. Okay. Otros factores que no he mencionado cuando se trata de un cálculo de complejidad es cosas como cuando hablamos de la ventana de los 100 días, estoy asumiendo que los consumidores usaron el producto durante los 100 días, pero no puede ser el caso. Puede ser el caso que los consumidores consuman el producto
30 días después. Entonces, y lo mismo con los proveedores, ¿no? Puede haber una ventana de que los ingredientes se hayan compartido eh, eh, en múltiples producciones, entonces tienes que hacer que la ventana sea más grande. Algunos productos son productos primarios en secundarios de otros productos. Cuando, por ejemplo, se produce eh, productos como, digamos, un paquete de cervezas que tiene cerveza light y tiene la cerveza negra y las ponen junto en un paquete de 4. Eso tiene una complejidad porque son 4 productos producidos en diferentes líneas o en diferentes periodos. Y entonces la trazabilidad es independiente, ¿no? Pero en este caso no estamos incluyendo eso. Estamos asumiendo que el defecto se encuentra por el consumidor, pero el defecto también puede comenzar en cualquier punto de la cadena, ¿no? Puede empezar al nivel proveedor, puede pasar a nivel transporte, en el centro de distribución. Entonces, eso también tiene que tener en cuenta. Y hay pocas cadenas de suministros que operan a Six Sigma de fin a fin. En realidad, hay muchas operaciones que pueden estar a Six Sigma en ciertos procesos, pero no en la cadena en sí. Pero es importante como ejercicio entender cuál es la situación de de cadena de suministro a nivel fin to fin, para entender de cuánto es la posibilidad de riesgo. Y cuando hablamos de mitigación más tarde, van a entender por qué es importante entender dónde están los riesgos y cuán grande es la complejidad. ¿Okay? Una de las cosas que se trata cuando hablas de trazabilidad es el tiempo de reacción. Una vez que hay un defecto encontrado en el mercado, ¿cuánto tiempo tiene una organización para reaccionar? Ahora con el tiempo del social media, con los influencers, el tiempo puede ser menos de 1 hora, porque un influencer puede tomar una foto, un videíto, y tienes millones de seguidores y en 1 minuto ya tienes el producto, todo el mundo está hablando del producto. Entonces, en estos tiempos, el tiempo que uno tiene para reaccionar es muy pequeño. Cuando yo empecé mis carreras, teníamos casi todo el día para hacer un ejercicio de trazabilidad. Las noticias salían a las 8 de la noche, se publicaban en los periódicos. Para que la gente se entere, a veces tenía que pasar 1 semana, 2 semanas. Con el social media, esto ya ha bajado la expectación es que hagamos un ejercicio de trazabilidad de media hora, de fin a fin, en toda la cadena de suministro. Y puede ser, lo que hacen las compañías multinacionales, monitorean las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, miden si hay una tendencia, si hay una queja en tendencia en redes sociales, y eso hace trigger para investigación. También monitorean muy cerca los call centers, que son los centros donde uno hace sus quejas. Si hay una queja o 2 quejas del mismo producto del mismo día, inmediatamente eso genera una investigación, ¿no? Y una tercera termina escalándose a muchos niveles de la organización, tratando de prevenir que llegue al punto de que sea algo viral, ¿no? Entonces, y entender que si uno encuentra los defectos antes, puedes controlar lo que está pasando inmediatamente, ¿no? Entonces, cuando pensamos en trazabilidad, tenemos que entender la complejidad de lo que tenemos que analizar, pero también tenemos que entender que el tiempo para analizar toda esa complejidad es muy poco ahora. No, estamos hablando media hora para analizar una cadena de suministro. Otro de las complejidades, y vamos a hablar ahora del aspecto humano, del aspecto de organización, es dentro de una empresa puede haber
intereses competitivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el departamento de calidad puede tener el incentivo de poner el producto en cuarentena, poner el producto en control. El, el departamento de producción quizás quiera producir lo máximo y tiene otras motivaciones, igual que el de mantenimiento. Logística quizás tenga un motivo de proveer al cliente con el producto y no quiere que haya cortes de producto. Eh, el departamento de comunicaciones no quiere que haya malas noticias. El departamento legal quiere que todo esté bajo la regla. Entonces, cuando hay un problema de trazabilidad o discusión de trazabilidad, tienes personas o un grupo de personas internamente que piensan en muchas direcciones, ¿no? Entonces, ese es uno de las complejidades que uno tiene que entender como líderes, que cuando estamos hablando de trazabilidad también tenemos que tener enfoque. Eh, Fuera de la empresa hay más complejidad, ¿no? Los clientes no quieren tener problemas, ¿no? Y si tienen un problema quieren que lo resuelvas inmediatamente. Los proveedores tampoco quieren ser culpables, entonces va a haber esa resistencia, sea un problema de trazabilidad. La competencia, y lo he visto muchas veces, es si hay un problema de trazabilidad y necesitan retirar el producto, inmediatamente usan esa oportunidad para entrar al mercado y llenar el supermercado con producto de la competencia, ¿no? Entonces, son factores que también se tienen que tomar en cuenta. No quiere decir que eso es importante cuando se trata de entender dónde está el producto, pero son realidades que se tienen que entender. A las agencias del gobierno, igualmente, el tipo de relación que uno tiene con las agencias es muy importante. Y las agencias de noticias que son primariamente las que comunican al público lo que está pasando, ¿no? Otra cosa que uno tiene que entender es la psicología humana, ¿no? Cuando hay un problema, la reacción natural es que decir, no es mi culpa, ¿no? Eso, todos somos culpables de eso. Es natural, ¿no? Uno dice, hay un problema, no es mi planta, no es mi proveedor, pero es algo que uno tiene que entrenar a la gente, y lo vamos a discutir después, que no es algo personal, es algo que tenemos que resolver, ¿no? Entonces, pero es algo que uno tiene que entender que son reacciones naturales. Lo mismo va a haber defensas en términos de departamento, va a decir, no puede pasar en mi departamento, nosotros hacemos todos los chequeos. Hay mucha gente, y esto quizás sea una de las cosas que yo pienso tiene más influencia en lo que pasa cuando hay un ejercicio de trazabilidad, es que financieramente puede haber un impacto grande. Entonces muchos líderes se enfocan en cuáles van a ser las consecuencias de este problema de trazabilidad. ¿Cuánto nos va a costar financieramente? ¿Cuánto producto vamos a sacar del mercado? Pero puede influenciar que el grupo de la gente se enfoque en responder esas preguntas versus tratar de resolver el problema y contener el problema. Entonces, esas son una de las tendencias de, ok, tratar de resolver el problema, pero resolver el problema financiero, no necesariamente el problema de calidad eh, y muchas cosas más, ¿no? Son cosas que son factores que son difíciles de medir, pero son realidades que uno tiene que tener en cuenta también. Otros factores humanos es la experiencia del personal de gerencia. Eso influye mucho, especialmente cuando se trata de ejercicio de trazabilidad. Uno quiere en la gerencia, en los líderes, un personal que tenga conocimientos, entendimiento de los procedimientos, etc. Experiencia a los niveles de los trabajadores, ¿no? A veces con muy buenas intenciones hay trabajadores que hacen cosas incorrectas, pero porque piensan que es lo mejor que para la compañía, ¿no? Puede haber procedimientos completos y claros, pero si no se mide que se está
siguiendo al pie de la letra, esos procedimientos no valen la pena, ¿no? Entonces, tener procedimientos es una cosa, pero medir que los están siguiendo es más importante. Y finalmente, aquí pongo los valores de la empresa. Al final, cómo reacciona una empresa, cómo puede hacer que un ejercicio de trazabilidad sea más complejo, es cómo es la actitud hacia el problema. Si una empresa es transparente y habla eh, tratando de encontrar los hechos y tratar de investigar qué es lo que ha pasado y compartir con los trabajadores, con los proveedores, con los clientes, en general eso se recibe mucho mejor que alguien que trata de mantener la información eh, escondida, con la información eh, que un grupo selectivo solo sepa lo que está pasando, porque en realidad una organización es muy compleja y la información, si no se comparte, se crea. Entonces uno tiene que ser transparente. O también lo obvio es que poner al consumidor primero, ¿no? Si uno no pone al consumidor primero, las decisiones que uno va a tomar van a ser incorrectas. Lo primero que tiene que ser es que se proteja al consumidor. Y la tolerancia del riesgo es diferente en cada compañía, y esa es parte de la cultura de una compañía. Puede ser por falta de experiencia, falta eh, de problemas en el pasado, que quizás tengan una actitud eh, menos protectiva. Hay compañías que han pasado momentos muy duros, y voy a discutir un ejemplo, que aprenden y nunca lo vuelven a pasar, ¿no? Crean una cultura de donde esto no puede pasar de nuevo. Entonces, la tolerancia al riesgo depende de los líderes, es importante. Ah, y, y otra cosa que es importante, y estamos hablando de muchos factores de complejidad, es la tecnología, ¿no? La tecnología puede hacer que un ejercicio de trazabilidad tome mucho más tiempo de lo necesario, ¿no? Si tienes una cadena de suministro de fin a fin, que se puede correr un reporte y te puede dar un reporte de trazabilidad en 2 minutos, excelente. Pero en realidad hay muchas compañías que tienes que hacer un reporte, ponerlo en una hoja de Excel, correr otro reporte, poner una hoja de Excel, hacer el match. Ese ejercicio puede tomar horas. Si la información está en papel, olvídate, vas a estar mucho más tiempo tratando de analizar las cosas, y en un problema complejo como el de Kinder Surprise que vamos a revisar, cuando están hablando de múltiples países, no se puede trabajar de esa manera. La tecnología influye mucho. Am, Hay muchas empresas que crecen por medio de adquisiciones. Y parte del problema es que cuando creces por medio de adquisiciones, tienes diferentes sistemas. Entonces los sistemas quizás no hablen uno con el otro. Y a la hora de hacer un ejercicio de trazabilidad, no es fácil encontrar dónde está el problema, ¿no? Entonces eso es una cosa de tomar en cuenta. ¿Dónde están tus datos? Hay veces que inclusive en el mismo sistema de ERP que mide un sistema de fin a fin, el acceso a cierta información quizás no la tengan todos, por cuestiones de seguridad, por muy válidas razones, pero a la hora de hacer un ejercicio de trazabilidad, eso puede crear obstáculos, ¿no? Porque no puedes encontrar la información en el momento que la necesitas. Y al final, lo que es quizá lo más obvio, si no documentas una transacción, no la vas a ver. Y cuando hablo de documentar una transacción, es una documentación electrónica, ¿no? Por ejemplo, escanear una etiqueta, decir que la he movido de un punto A a un punto B. Esa es estás documentando una transacción en un sistema. Si mueves el palete de punto A a punto B, pero no documentas esta transacción, el sistema va a seguir pensando que estás en el punto A. Y eso crea problemas.
porque si multiplicas por todas las transacciones que uno hace al día, eso rápidamente crea mucho más problemas en el ejercicio de trazabilidad. Ok, entonces regresemos un poquito a nuestro ejemplo de que estábamos hablando de una cadena de suministro. Cuando hablamos de 3.4 errores por cada millones, pensemos en un trabajador, ¿no? Tienes un trabajador que trabaja en un montacarga, mueve producto de punto A a punto B, usa un escáner, su eficiencia es de 300 scans por hora. Eso quiere decir que en los 100 días que hablamos, va a ser, va a necesitar para completar el millón de transacciones, unos 3.333 por 300 es un millón, va a tomarle 1.6 años o 83 semanas, ¿no? Entonces, si uno piensa que eso quiere decir que este operador tiene que hacer un error cada 6 meses, ¿no? Es casi imposible, ¿no? Piensen en cuántos errores uno hace a la semana. 3 errores al día, quizás sea común, pero estamos hablando que esta persona, para que su performance sea de 6 sigma, tiene que ser un error cada 6 meses. Y el error no necesariamente tiene que ser por la persona que está haciendo el scan, ¿no? El error puede venir de la etiqueta, ¿no? Puede estar la etiqueta malograda, el proveedor puso la etiqueta incorrecta. No, hay muchas cosas, o alguien en el centro de distribución puso el location, lo puso en el punto incorrecto. Entonces, hay muchas posibilidades. Entonces, tratar de lograr este Six Sigma en un proceso es algo que toma mucho esfuerzo. Hablemos un poquito más de la complejidad, y esto creo que ya es lo que ponemos al final de esta parte. Es una de las cosas que hemos hablado, ha sido de la cadena de suministro, hemos hablado de la tecnología, de la parte de organización, de la parte de la complejidad cuando se trata de interacciones entre individuos, humanos, pero el problema es inclusive mucho más complejo, ¿no? Lo he estado tratando de simplificar lo más que puedo. Cuando se trata de las rutinas de limpieza, eso en sí es un problema complejo, ¿no? Porque hay rutinas de limpieza requeridas en los proveedores, en las fábricas, en los centros de distribución, en los almacenes, en los supermercados, en los transportes. Y todo eso influencia al potencial de que hay un defecto. Entonces, no solo son las transacciones, pero también los planes de limpieza, etcétera, que mantienen el riesgo, ¿no? Y eso depende de muchísimos factores y de los sistemas y procesos que se tienen en cada punto de la cadena de suministro. Cuando realmente quieres entender cómo funciona un ejercicio de trazabilidad, lo ideal es que se entienda desde el punto de donde comienza la cadena de suministro, ¿no? En muchos casos es la granja y termina con el consumidor, ¿no? Un ejercicio de trazabilidad, yo he participado en muchos de estos, de nivel 5 de proveedores, ¿no? Donde un proveedor puede empezar en China y el producto termina siendo producido en Puerto Rico y mandado a Estados Unidos con un delivery final en Canadá. Eso es más que común. Entonces, ¿dónde empieza el problema? Es importante entender y la comunicación de una cadena de suministro. Legado histórico. Y la razón que lo pongo aquí es porque en la parte alimentaria y lo que es beverage, que es lo que es esto, las Coca-Colas, las Pepsi, las cervezas, no todos tienen el mismo estándar, ¿no? En Norteamérica las cervecerías no eran consideradas de consumo alimenticio hasta hace 10, 15 años. Entonces,
Entonces, ellos no sabían lo que era ejercicio de trazabilidad, no era necesario, pero hace 10, 15 años se cambiaron las leyes y ahora sí es necesario hacer todo el equipo, esto de trazabilidad. Por lo tanto, uno tiende a ver en esa industria una toleración al riesgo más alta que lo que se ve en otros, en la misma industria, pero por otros productos. Am, los alérgenos es algo que em, en Norteamérica mucha gente es alérgica a muchos productos, em, pero no todos los países consideran ciertos ingredientes alérgenos. Y, y eso puede resultar en problemas cuando se comunica rápidamente, ¿no? Si el proveedor no sabe que su producto es considerado alérgeno en un punto del suministro, quizás con buena intención no comunica porque no piensa que hay un problema. Y eso puede ser en una investigación, por ejemplo, les doy un ejemplo. Teníamos una cadena de suministro que compartía camiones con otro, eh, con otra marca que tenían parte que, ah, que usaban maní en sus productos. El maní está considerado, o el peanut, ¿no? Está considerado alérgeno, porque su zona el transporte inmediatamente se hace trigger a un alérgeno en toda la cadena de suministro. Un solo track creó todo un recall para toda la cadena de suministro. Pero la compañía de transporte no sabía que transportar ese producto iba a causar tanto problema, ¿no? Y ese fue uno de los findings cuando hicimos que a las compañías de transporte no las veían como alto riesgo, por lo tanto no se comunicaba esas cosas, ¿no? Y puedo compartirle varios ejemplos de eso, pero eso dentro de un país que sabe de alérgenos, entre múltiples países, eso se vuelve más complejo. Entonces, ya les di una idea de lo que se trata de complejidad. Vamos a hablar un poco de lo que se trata del impacto y después vamos a hablar de cosas que podemos hacer para resolverlo. El impacto del consumidor es simple, es la gente se puede enfermar o la gente se puede morir. Entonces, estos son ejemplos en Estados Unidos del número de personas que se enfermaban, las personas que se murieron. No, por ejemplo, aquí tenemos por las salchichas, 100 personas enfermas, 14 muertos. Ah, este es el pavo, 46 enfermos, 7 muertos. Entonces, el impacto de la listeria es, es grande, ¿no? Entonces, y puede resultar en muerte, ¿no? Lo mismo puede ser con E. coli y con Salmonella, ¿no? Y muchos más. Estos son ejemplos nomás que estoy usando, pero es porque es importante hacer la trazabilidad. Estos son unas estadísticas de las retiradas de alimentos en Estados Unidos del 2013 al 2018. Como ven, es relativamente alta y a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho la industria para mitigar el problema, todavía sigue siendo alta, 700 al año. Una parte es lo que es carnes y pollos, ¿no? Ese es cuando se trata de cadena de alimentos es algo complejo, pero el resto de la industria es realmente alta también. Y eso incluye eh, comida procesada y beverage. Este es un ejemplo de Canadá. Esta es una comunicación que tiene el gobierno eh, con todas las organizaciones que son responsables de producir producto para el consumidor, ¿no? Entonces, este es algo que al año en Canadá hay 11.500 hospitalizaciones, 240 muertes relacionadas a gente que se enferma por comida. Acá está
como 91 por el norovirus, 35 por listeria, 17 por salmonella, 8 por E. coli y 5 por Campylobacter. No, estas son información, y esta es una información que se puede usar con entrenamiento a los trabajadores, que es importante. Y acá no, lo que es importante, ¿no? Lavarse las manos, separar los productos, las temperaturas y cómo cocinarlo. El impacto a las empresas. El impacto a las empresas en una pérdida pueden perder la reputación, la ruina financiera, pueden resultar en personas de liderazgo yendo a la cárcel, una disrupción e introducción a la cadena de suministro. Un ejemplo aquí, en el 2006 una empresa de espinacas tuvo una retirada que les costó 350 millones en ventas en ese año, pero afectó a toda la industria por muchos años más. Y se calcula que miles de millones de dólares fueron perdidos en la industria de las espinacas por retirada, porque la gente perdió la confianza en este producto. El ejemplo que les voy a compartir aquí es el de una empresa canadiense, Maple Leaf Foods, y la razón que la comparto es porque ellos comparten esta historia todo el tiempo, porque a pesar que fue un problema muy duro, han hecho mucho trabajo para resolverlo. Entonces, en finalidad, yo pienso que han aprendido de su problema. Tuvo una retirada de productos, por productos de procesamiento de alimentos, con bacterias mortales que terminó lamentablemente afectando al público y causando unas muertes. El impacto financiero duró como 5 años, pero tomaron las decisiones correctas de corregir la cultura. Aquí puse un link. Esta es una investigación es como 100 páginas, si pueden leerlo. Habla del estudio que hizo el gobierno, las compañías y ciertas universidades para entender qué pasó y por qué las cosas fueron mal. No, y parte de lo que yo sé en esta presentación es parte de lo que aprendí entendiendo este reporte. Este es el impacto financiero que les estaba hablando en el 2008 cuando pasó el problema. Las acciones estaban a $15. Inmediatamente después de la noticia del problema de retirada, el stock bajó a casi menos de $3. Y les tomó con más de 5 años regresar al punto donde estaban. Durante este periodo, la compañía puso mucho esfuerzo en comunicar con el público y comunicar dentro de su empresa cómo iban a cambiar la cultura. Y como ven, una vez que el público comenzó a aceptar que habían cambiado, ha vuelto el performance y ahora es una compañía muy, muy respetada. Entonces, como les dije, es un buen caso, pero sufrieron mucho por estos años. Acá les comparto dos agencias en Norteamérica. Una es el USDA, Food Safety, es que es una buena, tiene una website magnífica que se puede aprender mucho. También la del CFIA, que es Canadian Food Inspection Agency, que se puede aprender mucho porque no solamente comparten la cantidad de retiradas que tienen, pero te explican por qué fue y los reportes de cómo se resolvieron. Entonces, aprender de esto es algo que vale la pena. Pero no solo es en Norteamérica, hay a nivel global, esto es importante. Específicamente para Latinoamérica, una de las cosas que uno debe considerar es que el crecimiento de exportación está creciendo prácticamente en toda Latinoamérica. Y cuando exportan, la exportación está yendo hacia el norte, ¿no? Hacia Norteamérica. Entonces, el estándar del cliente en Norteamérica va a pedir que sepan de estas legislaciones, ¿no? Entonces, a pesar que quizás
trabajen en Latinoamérica, su producto quizás se exporte a Europa, se exporte a Norteamérica, Asia, y es importante que el estándar sea el más alto. Este viene de un reporte del Food Agency Organization. El reporte de la FAO, que puse el link, es de Food Agriculture Organization. Habla de una trazabilidad innegociable. Y voy a leer en un minuto esto. Lo que dice es: el escenario de la post-pandemia endurecerá las exigencias normativas relacionadas con la iniquidad y bioseguridad de los alimentos. Los consumidores demandarán más información sobre el origen de los alimentos y la forma de que son producidos. Esta situación pone en la agenda la necesidad de implementar rigurosos sistemas de trazabilidad de los productos y de los procesos. La transformación digital y otras herramientas tecnológicas ofrecen a los gobiernos la posibilidad de asumir este desafío de manera ágil, así como también de involucrar aquellas cadenas de alimentos que tradicionalmente se han movilizado por la economía informal, como la frutihortícola. Este es un reporte, se los recomiendo si están en la industria de alimentos, que lo lean. Y tienen un capítulo entero de que habla de la trazabilidad y la importancia y lo que esperan. No solo la gente ha cambiado la expectation durante la necesidad que ha pasado en los últimos años, pero la pandemia lo ha puesto en un nivel más alto todavía. Si quieren ver ejemplos de retiros, les recomiendo esta website, cuando les compartan la presentación, pueden ver los retiros por producto, por año, por estado, y les da la información de lo que pasó, el impacto, y también los reportes de cómo se resuelven, ¿no? Entonces, mucha información en este USDA. Y también pueden ver los trends, ¿no? ¿Qué industria tiene más problemas, etcétera? Ojalá se escuchen el sonido. Me avisan si no. Este es ¿escuchan el sonido antes que sea? No. No se escucha. No se escucha. Sí. No se preocupen, lo que voy a hacer es esto, porque estoy viendo el tiempo. Voy a explicar el video, pero lo puede ver en el link. Este es un video que habla de un retiro de producto del Kinder Surprise. El Kinder Surprise es un producto de niños que es muy popular en Canadá, en Europa, en Latinoamérica, que el año pasado tuvieron un problema que tuvieron que retirar por casos de salmonelosis. El producto no solamente se retiró en el país donde se originó, en muchos países de Europa, inclusive en Canadá, y creó un problema que hasta ahora están liderando. Cerraron una fábrica y ha causado muchos problemas. Y es una compañía que tiene estándares muy, muy altos y están considerados uno de los mejores cuando se trata de calidad. Pero cuando uno lee los reportes, qué es lo que causó los problemas, son relativamente simples, ¿no? Entonces, eso es algo que es importante, no solo ver el impacto, pero entender cuáles son las razones. Acá este es otro video que les iba a pasar, pero habla del Kinder Surprise específico en Estados Unidos. Está prohibido. Entonces, si algún día viajan a Estados Unidos, no lleven Kinder Surprise, les pueden multar $700 americanos por cada huevo que lleven, porque está prohibido tener un producto, y estoy de acuerdo, un producto para niños que tenga un juguete dentro del producto, ¿no? Entonces está prohibido totalmente en Estados Unidos. Hay muchos canadienses que no saben de esto, y cuando llevan para sus niños o sus sobrinos en Estados Unidos, se encuentran que los pueden multar $700 por huevo que tienen.
Ok. Am, ok, entonces hemos hablado de la complejidad, hemos hablado del impacto que tiene y la importancia que tiene la trazabilidad. Ahora vamos a hablar de cómo protegerlos. Y les voy a dar 6 sencillas procedimientos y de ahí empecemos a hablar de liderazgo. ¿Cómo protegernos, no, de tener una complejidad, impacto? Todo es acerca de minimizar el riesgo. ¿Y cómo minimizamos el riesgo? Lo primero que debemos hacer es medir todos nuestros puntos de la cadena de suministro. Si uno tiene una cadena de suministro compleja, tienes que tener los dashboards, medir todos los puntos y tenerlos centralizados para ver cómo está operando tu cadena de suministro. Eso es importantísimo. Si no mides, no puedes resolverlo. No, yo siempre uso un ejemplo: si quieres bajar uno de peso, no es suficiente mirarte al espejo, tienes que usar una balanza, medirte todos los días y ver si está bajando o no está bajando de peso, ¿no? Entonces, tengan un sistema de medición, es súper importante. Lo segundo es medir el riesgo, y muchas compañías miden el riesgo como un ejercicio anual, donde se sienta muchas personas con mucha experiencia, miran información y deciden medir el riesgo de una manera subjetiva. Y eso si no tienes algo mejor, haz eso, es un programa válido, pero no es real, porque los riesgos cambian y igual que uno mide, tienes que monitorearlos. Entonces, el best practice, lo mejor es medir el riesgo, monitorearlo constantemente. Es algo relativamente nuevo cuando se trata de supply chain, pero ya hay muchos software que miden el riesgo a nivel proveedor, a nivel calidad, etc. Acá les estoy dando un ejemplo de cómo se mide los diferentes proveedores, ¿no? En diferentes niveles de la cadena y cuál es el riesgo, ¿no? Entonces, fácilmente uno puede decir, ok, este proveedor me está dando un riesgo alto, hay que investigarlo. No, eso es muy importante, medir el riesgo. No solo hacer un assessment del riesgo, es medirlo constantemente. Lo tercero es tener un inventario preciso. No, el ejemplo que usé del señor que está en un montacarga moviendo productos del punto A al punto B y documentando la transacción electrónicamente, es de lo más importante que están haciendo. Y la perfección es lo que se necesita, porque si esas transacciones son perfectas, lo que va a hacer es que su inventario esté perfecto también, y por consecuencia, cuando hagan un proceso de trazabilidad, la información va a ser correcta. Si en su inventario ustedes no prestan atención, lo que va a pasar es que a la hora de un ejercicio de trazabilidad van a tener la información incorrecta, y la única forma de mitigar ese riesgo es extender la ventana de que tienen que hacer la trazabilidad. Bien. ¿Qué tiene el impacto? Que el costo sube y sube y sube. Pero si tienen una confianza en su inventario, van a poder hacer un window con una ventana de trazabilidad que va a ser lo necesario. Pero si no tienen la información correcta, lo único que les queda es aumentar la ventana, y eso aumenta muchísimo los costos. Entonces, cuando se trata de logística, inventario, este es lo que más, esa es una cosa que tienen que ser, llegar a la perfección. Six Sigma en inventario es posible. Aquí les pongo esto es lo que se trata de lo de simulacros. Los simulacros son crisis inventadas que se necesitan para hacer ejercicio de trazabilidad. Y mientras más ejercicios hagan, mejor va a ser. Pero no es solo hacer el ejercicio para decir he hecho 100 ejercicios al año. Es después de cada ejercicio entender qué es lo que salió mal, corregirlo y mejorar. Pero una cultura donde los simulacros sean constantes, va a haber dos cosas. Van a detectar problemas
temprano, entonces van a poder corregirlos. Y la otra cosa es cuando pase, van a poder reaccionar mucho mejor. Entonces, lo que se trata de simulacros es algo que sí es súper recomendado. Y no los cancelen por ningún motivo. Así el presidente de Estados Unidos vaya a visitar su planta, si hay un simulacro, la dirección de la gerencia es que se continúe. El, Aquí es la parte de auditorías, ¿no? Eso es algo que las auditorías internas, externas, los sistemas de manejo como ISO, el FCC, ¿no? Todas esas auditorías son importantes, ayudan, y en mi punto de vista, más que todo lo que ayuda es que una persona con mucha experiencia que ha visto diferentes industrias vengan a ver tu proceso y encuentren cosas que tú no ves, porque todos los días lo ves y tiendes a pensar que es correcto. Entonces, tener auditores internos o externos ayuda mucho. Y finalmente es el espíritu de mejora continua, ¿no? Una organización, nadie es perfecto, ningún individuo es perfecto, ninguna organización es perfecta. Sin embargo, es posible tener procesos que se acerquen a la perfección. Y parte de eso es la mejora continua, ¿no? Se puede mejorar no solamente el rendimiento, sino también se pueden encontrar soluciones que nos pueden ayudar a eliminar o reducir el riesgo. Tener equipos que se enfoquen constantemente a reducir el riesgo es importante en una empresa. Si no tienes una empresa que tenga un grupo dedicado a enfocarse en mejorar, lo que pasa es que las personas que están haciendo las funciones van a tener que eh, hacer esto encima de lo que hacen diariamente, con consecuencia no lo van a hacer bien. Entonces, la mejora continua es muy importante. Y para poner todo esto junto, la parte cuarto es la parte de liderazgo. Mi primer consejo es no ser flojo. Puedes tener los procesos, todas las mediciones, pero si el líder no se molesta en seguir hacer un seguimiento, no va a haber resultados. No, yo uso como ejemplo que si uno da una orden, 10% es dar la orden, 90% es asegurarse que la orden se ha hecho bien. No, esto es algo que aprendí leyendo de General Patton. Y en estas organizaciones es muy importante tener procedimientos, etcétera, entrenamientos, pero si el líder no se molesta en medirlos o en hacer algo cuando los indicadores dicen que está mal, entonces no sirven. Entonces, un líder primero tiene que ser el seguimiento. Los segundos son los valores, y no subestimen eso en una organización. Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona y la destacan, a la vez le impulsan a actuar de una u otra manera porque forman parte de sus creencias, determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. Entonces, a la hora que hay una crisis, los valores van a hacer que definan cómo va a reaccionar una organización. Por eso es importante que haya una cultura de transparencia, de poner al consumidor primero, donde se hable de seguridad, de integridad, de honestidad. Y cuando los problemas pequeños pasen, se reaccione de la misma manera. Porque un líder tiene que tener la misma reacción a un producto o un defecto pequeño a un defecto grande. Siempre se tiene que poner al consumidor primero. Si eso se habla todos los días y se demuestra, los trabajadores van a entender la importancia. Pero si solo se hace cuando hay problemas, uno pierde credibilidad. Responsabilidad, ¿no? Y eso vamos a hablar en un minuto. Responsabilidad, claro, es en todos los niveles de organización. Y hay una inmensa responsabilidad que un producto alterado termine causando la enfermedad o muerte de un consumidor. Entonces, la responsabilidad de una persona de control de calidad nunca debe estar tomar en cuenta la parte financiera.
¿no? Su parte de responsabilidad es cerciorarse que el producto defectuoso no llegue al consumidor. La parte financiera es importante, pero no desde el punto de vista de control de calidad. Y todos los trabajadores son responsables y actúan como línea de defensa, pero no es una excusa para el líder de la responsabilidad de la ejecución. Y les voy a demostrar por qué personalmente pienso que esto es lo más importante. Cuando uno tiene un retiro de producto, cuando tienes un problema realmente serio como un retiro de producto del mercado, es la punta de la pirámide. Pero en realidad uno ha tenido miles o millones de fallas antes que han liderado a este incidente. Y eso está demostrado. Entonces, cuando uno tiene pequeñas grietas, pequeñas fallas, producto no conforme que terminan en el mercado, esos pequeños incidentes, con el tiempo estadísticamente van a terminar en un producto inseguro. Entonces, el líder en una organización o los líderes en una organización tienen muchas oportunidades para corregir la situación. Los productos inseguros no se crean de un minuto al otro. Entonces, hay muchas oportunidades para corregir y si se siguen los procedimientos, el riesgo se minimiza. Entonces, los líderes tienen mucho impacto con respecto a lo que pasa en un ejercicio de trazabilidad. Les recomiendo que lean este libro de David Marquet. Es un capitán de submarinos que habla de Turn the Ship Around. Habla de la importancia de entrenar a sus trabajadores, en este caso son los submarinos, pero también de la importancia de hacer simulacros, de entrenar y hacer que la gente tome decisiones correctas por medio de constante entrenamiento. Este libro se los recomiendo. Y para cerrar la presentación, el liderazgo también es desarrollar las relaciones. Unas relaciones sólidas es muy importante. Es importante tener relaciones sólidas con los proveedores, con los clientes, para que ellos sean también partícipes de soluciones y mejores de la trazabilidad. En el momento de crisis, uno no desarrolla una relación con un proveedor, pero si lo haces planificadamente y los invitas a tu organización y ellos te invitan a su organización y crean una relación donde conocen los líderes uno al otro, va a ser mucho más fácil que compartan información. Compartir sistemas, datos, no es una cosa fácil para las empresas, entonces tener una relación sólida es lo que se recomienda y eso empieza con los líderes. También hablar honestamente con los trabajadores y compartir los resultados. Si algo está mal, se tiene que compartir, decirles, explicarles cómo mejorar. Eso ayuda mucho y no solo compartirles lo que está mal, si los trabajadores les dicen que necesitan herramientas, necesitan tiempo, necesitan ayuda, escucharlos y hacer algo, ¿no? Porque no solo se trata de decirles que están mal, es también ayudarlos para que lo hagan bien, ¿no? Y en los tiempos de crisis ya es muy tarde tratar de hacer una relación con un proveedor, con un cliente. Así que los ejercicios de simulacro, las auditorías, eso ayuda para que estés preparado, ¿no? Entonces, el liderazgo es importante en eso. Y este es mi último slide, pensamientos finales, ¿no? Dependen qué parte de su carrera estén en este momento, ¿no? Si están empezando y eres un nuevo líder, te recomiendo que aprendas tu producto y te obsesiones con la calidad de tu producto, que aprendas cómo se hace, de dónde viene, quién lo provee, cómo lo transportan. Aprende todo de fin a fin. Y eso va a ser algo que te va a ayudar mucho en cualquier organización que te muevas. Si eres líder de líderes, cerciórate que tus líderes estén bien entrenados, que sepan del producto, que sepan de la cadena de suministros. Y si eres líder de una organización, la cultura empieza contigo, ¿no? Por ejemplo, como líder de operación, una de las fábricas que yo manejaba tenía 1,200 personas. Cualquier decisión, cualquier palabra que uno dice,
inmediatamente tiene un efecto en esas 1.200 personas. Si uno toma una decisión de decir, bueno, ah, voy a dejar que este producto vaya porque tengo un problema con el cliente, la gente te va a decir, en ese momento tú lo hiciste, ¿por qué no lo haces ahora? Entonces la credibilidad de un líder se prueba a todo tiempo. Entonces un líder tiene que tener muy claro sus prioridades, sus valores y entender que lo que hace y sus acciones tienen un impacto grande en la organización. Bueno, con eso termino la presentación. Espero que les haya gustado. Si vamos a entrar a preguntas y respuestas, si quieren contactarme, pueden usarlo por medio de mi email. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, gracias Omar. Una disertación magnífica. Yo, la verdad, he quedado un poco asombrado de la complejidad de las cosas que realmente tenemos que hacer. Vamos a dar paso a las preguntas y lo que vamos a hacer es, a través del chat, abrir, para hacerlo un poquito más dinámico, hemos tenido como un poco más de 70 participantes en algún momento. Para hacerlo más dinámico, sugiero que entren al chat y ahí puedan hacer las preguntas y obviamente Omar o yo las vamos a ver y ir contestando una a una. Entonces, le damos un tiempito a Omar para que refresque un poco, no sé qué clima está haciendo allá, Omar, pero dado el tiempo que has hablado, tal vez hay algo que tomar, un refresco, un cafecito. Está bien. Entonces, mientras van haciendo las preguntas, damos un espacio a Omar, por favor. Abrimos el chat entonces para preguntas, por favor. No hay todavía ninguna, Omar. El chat se encuentra cerrado. Dice que solo está disponible para los miembros del equipo. Ah, ya, ok. Entonces, ¿dónde tenemos que abrir eso? Grover, yo creo que pueden preguntar directo si... Sí, directo, el micrófono. Adelante, hay participantes que han levantado la mano. Sí, Marlene. Sí. Buenas noches, mucho gusto y muchas gracias por la presentación. La pregunta que quería hacerle, ¿en qué momento sería el momento más óptimo para realizar el ejercicio de trazabilidad de un determinado lote? Bueno, lo que yo diría es que hagan simulacros constantes, ¿no? Y cuando hablo de constante, por lo menos uno cada 3 meses, de fin a fin. Y dentro de una fábrica, semanalmente. De simulacros. Eso es lo que he visto como best practice. De acuerdo, muchas gracias. De nada. Vanessa. Sí, hola, buenas noches, mucho gusto. Señor Omar, una pregunta. En mi caso trabajo en la industria agroalimentaria y estoy desarrollando apenas el sistema de gestión. Ya tengo desarrollado, digamos, el proceso de trazabilidad. Sin embargo, me cuesta un poco identificar los puntos donde puede haber una contaminación, porque prácticamente puede ser en cualquiera, pero hay muchos puntos que están fuera de control, fuera de mi control como comercializadora. Uh-huh. ¿Cómo se podría manejar esto? Por ejemplo, o sea, yo sé cuáles son mis productores. El equipo de, Vanessa, el equipo de trazabilidad tiene que ser un equipo multidisciplinario. Que tengas
miembros de diferentes partes de la compañía que te ayuden a tener esa información. No, has hecho un buen trabajo en identificar la trazabilidad y identificar los posibles riesgos, pero tienen que formar un equipo de diferentes partes de la organización para poder discutir y pensar dónde pueden estar los riesgos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y si no tienen la experiencia, que es normal, invertir en un auditor, consultor, que les ayude a ver, les hagan una asesoría de ver de dónde potencialmente tienen sus riesgos. Eso puede ser como un punto de entrada. Perdón, perdí la comunicación. Sí, sí, no se preocupe. Bueno, ¿me escucha? Sí, Ok, sí. lo que les dije... En el caso, por lo menos tuve un caso particular. ¿Aló? Sí, lo escucho. Tuve un caso particular en el cual me reportaron trazas de fertilizante en un lote orgánico. Yo tengo la trazabilidad del lote, sin embargo, en todos mis registros no consigo una causa raíz. ¿Cómo se trabaja en ese caso? En ese caso, lo mejor es que puede hacer usted es tener un equipo multidisciplinario que envuelva a gente dentro de su empresa, pero también a los proveedores o posibles, y hacer quizás no encuentre el root cause, pero tiene que hacer un ejercicio de potencial, de descubrimiento de qué pueden ser las causas. Hay una herramienta que se llama FMEA, es Failure Mode Engineering Analysis, que mides el riesgo en cada punto y ves cuál es la probabilidad de riesgo. Entonces, discutiendo y midiendo, puedes decir dónde quizás no encuentres la causa raíz, pero puedes decir dónde potencialmente el riesgo es más alto. Y eso es importante, porque hay veces que no se puede encontrar, hay casos, ¿no? Pero en general intentan lo mejor que puedan. Te doy un ejemplo. Yo estuve en un ejercicio de trazabilidad, un producto de margarina, y la gente comenzó a quejarse, ¿no? Que la margarina no estaba bien, no sabía bien. Y hicimos de principio a fin en toda la cadena, con los proveedores, con las fábricas, con los centros comerciales. Vimos por todos lados el producto, el plástico, todos los ingredientes, y no encontrábamos la razón. Y el problema era esporádico, entonces no era algo que podíamos entender. Y cuando hicimos el ejercicio eh, con gente multidisciplinaria, una de las cosas que dijimos es, vamos a visitar cada punto de la cadena de suministro y observar qué realmente está pasando, porque siempre estamos hablando, pero no estamos observando. Y fuimos a observar, y lo que nos dimos cuenta era que el producto lo estaban almacenando con otro producto de otro cliente que tenía naranjas. Y el sabor de la naranja estaba transfiriéndose a la margarina. Eh, Y eso era una vez que separamos eso, el problema se desapareció. Pero fue un ejercicio de presencia, un ejercicio de brainstorming, ¿no? Entonces, no es simple, pero intenten lo mejor que puedan de visitar cada punto de la cadena. Ok, muchas gracias. De nada, Vanessa. Ana María. Buenas noches. Sí, prácticamente sería entonces con tu plan HACCP, o sea, prácticamente sería donde tú estuvieras delimitando cuáles son tus puntos críticos, cuáles son tus puntos que vas a tener controlados, y aunado a esto, hacer evaluaciones
o auditorías a proveedores, los cuales también deben de tener su plan HACCP para ahí encontrar prácticamente cuáles son tus puntos y mitigar los defectos. Y en este caso, pues prácticamente ya no estaríamos buscando a ciegas, o sea, prácticamente sería sí o sí tener el plan HACCP. Lo único que añadiría a eso, Ana María, es que los plan HACCP son generalmente desarrollados, y eso lo puse aquí en una de mis slides. Cuando mides el HACCP, disculpen porque esta parte es un poco rápida, pero aquí. Generalmente es un ejercicio anual donde mides o que pones un número hacia el riesgo del punto crítico. Lo monitoreas porque es el punto crítico, pero otros puntos de la cadena pueden cambiar su riesgo. Entonces, lo que están haciendo las compañías que están, digamos, que tienen la mejor práctica de trazabilidad a nivel mundial, están viendo el riesgo y adaptando el riesgo instantáneamente. Entonces, no esperan solamente que los puntos críticos sean los que se miden todos los puntos y adaptan el riesgo con diferentes factores. Entonces, es un poquito más dinámico, pero si no tienes esos sistemas, el sistema HACCP es lo más sólido que uno tiene, ¿no? Ok, ¿podría repetir cuál es el sistema, el que prácticamente englobaría todo? No es un solo sistema, pero mides el riesgo con diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, hay un software que se llama Coupa, que usa los proveedores, que mide el riesgo de los proveedores instantáneamente. Entonces, este riesgo que se mide a nivel financiero por ejemplo, miden cosas como si el supplier ha tenido un accidente de calidad recientemente o cosas como si el cliente, los proveedores tienen, porque a veces puedes tener proveedores grandes, puedes tener proveedores pequeños, ¿no? Si los proveedores tienen problemas financieros, etcétera. Todo eso aumenta riesgos, ¿no? Entonces, el riesgo se mide instantáneo. La parte de las fábricas, hay muchos software que pueden medir el riesgo dentro de una fábrica de puntos de control, pero también puedes medir otros cosas que son indicativos que te pueden dar potencial de riesgo, ¿no? Por ejemplo, en la compañía que yo trabajo en Coca-Cola, estamos obsesionados con la llamada de las quejas, ¿no? Si tenemos 2 quejas del mismo producto el mismo día, inmediatamente hay una investigación como si fuera una retirada. Son cosas que no esperas que llegue a un problema grande, lo haces cuando tienes una pequeña tendencia, ¿no? Entonces, son cosas que complementan al programa de HACCP, pero son más proactivas. Ok, muchas gracias. Anthony. Hola, don Omar. Buenas noches. Inicialmente, gracias por la presentación, bastante completa y muy buena. La consulta mía va básicamente, bueno, yo trabajo en la parte de, inicialmente trabajaba como jefe de calidad y ahora pues los papeles cambiaron y estoy como jefe de producción. Sin embargo, yo quería consultar, yo trabajo en la industria de carnes específicamente y ha sido un poco complejo medir o controlar esa traza, digamos, por un tema de que, digamos, ingresa una materia prima, ¿verdad? Y resulta que esa carne puede sufrir una transformación. ¿Y a qué me refiero con eso? Que esa carne puede salir en molida, en fajitas, en bistec, en miles de cortes. Y cuando ella ingresa con un lote. Posterior a eso, a esa transformación, pues ella va a salir con un nuevo lote. Y puede ser de que ese lote no se gaste el mismo día, no se consuma, ¿verdad? Puede ser de que mañana ocupemos ese mismo lote para procesar otro corte, por decirlo así. Entonces, ha sido un poco complejo para nosotros, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, mi pregunta básicamente va a qué me recomiendas utilizar, digamos, en sentido de
documentación, un software o algo por el estilo. Ese es un problema complejo, ¿no? Porque, como dices, ¿no? Tienes la materia prima, la procesa de diferentes maneras y Custom Story y no se procesa al mismo tiempo, ¿no? Ah, hay, el tipo de software, hay muchos en el mercado que puede uno usar, ¿no? Eh, entonces, en general no me gusta recomendar software específicos, pero lo que tienes que ver es, y lo que es importante cuando seleccionan un software, es probarlo con un simulacro de un problema. No, esa es la manera que nosotros hicimos la selección de nuestro software en Coca-Cola. Cuando estuvimos haciendo assessment de vendors, de potenciales soluciones de software, lo que hicimos un ejercicio de trazabilidad y vimos cuáles los proveedores nos podían dar la información lo más rápido posible. Y no solo lo más rápido posible, de la forma más fácil de ver, etc. Teníamos una criteria. Y cuando fuimos eso, un grupo de nosotros pensó en escenarios de como el tuyo, ¿no? Complejo, que pase esto, si pasa esto, si pasa el otro, si el concentrado que viene de Puerto Rico, esto se contaminó con un producto en China, pero no nos avisaron hasta que hubo una producción en 3 días después y ese producto se exportó a Estados Unidos. Entonces, ponemos el problema más complejo que nos imaginemos y lo tratamos de simular. Y, y con eso vemos si el software lo puede hacer, ¿no? Entonces, eso ayuda para una selección. Pero, ¿qué software usar? Yo he trabajado para 4 multinacionales y las 4 multinacionales usan software diferentes, ¿no? SAP tiene módulos de calidad, son complejos de usar, pero son muy buenos, ¿no? Entonces, en software en sí no te voy a recomendar, pero yo diría que piensen en escenarios que puedan probar si el software los va a ayudar. Sí, porque básicamente, digamos, es como estar midiendo la trazabilidad de, por decirlo así, vamos a poner un ejemplo hipotético ahí, de medir la trazabilidad de la mamá y de todos los hijitos que salen de esa Sí, mamá, ¿verdad? Entonces, así es. es que es bastante complicado esa industria. Sí, nosotros bueno, la industria de beverage no es muy, muy complicada también. Eh, eh, Tenemos productos primarios y secundarios, ¿no? Entonces hay muchos paquetes que se mezclan, a veces vienen de diferentes fábricas y se unen. Entonces, uno tiene que, una parte de la experiencia trata de crear eh, situaciones, escenarios, de que digas, ok, estas son lo que quiero que mi software pueda ayudarme. Y decirle al que vende el software, pues, déjame probar, este es mi escenario, ¿no? Si lo pueden hacer, es una buena indicación, ¿no? Eh, pero es una inversión grande que se tiene que hacer y entonces uno tiene que probarlo, ¿no? Cuando nosotros seleccionamos software en Coca-Cola, generalmente se crea un equipo que piensa en los escenarios que vamos a probar el software y para la selección hacemos esos simulacros, ¿no? Perfecto, muy, muy amable, Omar, gracias. Sí, no, un gusto. Ah, Ana María, creo. Creo que Anthony era el último. El último. Ujú. Sí. ¿Hay alguien más? Tal vez damos opción a una última pregunta para no desperdiciar el tiempo de Omar. Bueno. Hola, buenas tardes. Ahí está una. Sí, sí. Mi nombre es Marcela Toro, de acá de Chile. Trabajo en una empresa de alimentos y en el área de certificaciones. En realidad, nuestro departamento es el encargado de gatillar ahí, junto con el jefe de planta, los ejercicios de trazabilidad, pero en general a los chilenos le da un poco de susto este tema de los ejercicios de trazabilidad.
Sí. Nos quedamos con un ejercicio anual y con el otro ejercicio que normalmente se hace la auditoría externa. Ujú. Ujú. Y yo tengo muy claro, y el departamento igual, que todas las mejoras se realizan posterior al ejercicio de trazabilidad. Entonces, Sí. es una muy buena herramienta. Ahora, mi pregunta va en que cómo nosotros podemos simplificar la recolección o la cantidad de documentos, porque a veces tenemos muchos y quizás no todos influyen, ¿cierto?, directamente con el tema de trazabilidad del producto. Es una muy buena pregunta. Uno de los de uno de los objetivos que la empresa tiene que tener es medir el tiempo que toma la trazabilidad, ¿no? Al principio de la presentación les expliqué que nosotros tenemos un objetivo de media hora, ¿no? De tratar de hacer una trazabilidad de fin a fin. Y es difícil porque los sistemas son complejos, pero cuando hacemos los simulacros, vemos qué es lo que está tomando tiempo. Entonces, parte del ejercicio es medir, ¿no? Y cuando se mide, puedes ver, ok, cuáles son las cosas por ejemplo, quizás todavía estén usando papel, ¿no? Que podría ser electrónico. Reportes que se pueden simplificar. O a veces es entrenamiento, porque muchas veces nos hemos dado cuenta que el que tiene que hacer por ejemplo, el gerente de calidad o el supervisor de calidad no sabe hacer la transacción, entonces en ese momento está tratando de, de- de ver cómo hacerlo, ¿no? Entonces, tener esos procedimientos a la mano, entrenarlos y simplificar, ¿no? Y ese es donde la mejora continua es súper importante. Hacer una, un ejercicio anual al año, una vez al año, eh, no es recomendable porque eh, eventualmente no vas a poder mejorar, ¿no? Porque te va a tomar 50 años para hacer 50 mejoras, ¿no? Entonces, idealmente, eh, una vez por semana, pero si no estás ahí, trata de una vez por mes o una vez por cuarto, pero sí pónganse un objetivo de hacerlo más, ¿no? Y no tienen que ser simulacros completos, pueden hacer simulacros específicos, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer simulacros del departamento de producción, del departamento de mantenimiento, del departamento de calidad, y una vez al mes hace de todos, ¿no? Pero es importante que prueben y midan, ¿no? Y que se incentive al equipo que sea una métrica, un indicador importante en la forma que los evalúan. Porque a la hora que tienes la crisis, la inversión que pusiste en eso paga 100,000 veces. Eh, pero con un tiempo de crisis, cuando tienes que reaccionar rápido y no tienes la capacidad terminas haciendo muchos errores. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Para hacer un resumen de lo que he entendido de la trazabilidad en una empresa, en un producto, más que todo sería como la organización que lleven en la producción de un producto y la organización que tenga entre el departamento de calidad, producción y mantenimiento, bien sea de los puntos muertos que tengan en el proceso, la caracterización de proveedores, la caracterización de los clientes, a dónde va ese producto. Cierto, hay que tener toda esa organización y más que todos los registros diarios. ¿Cómo sería para tener una trazabilidad a tiempo, en menos de una hora? Lo primero que uno tiene que hacer, porque yo he trabajado en diferentes compañías y les digo que media hora sí es posible, pero no empezamos así.
Lo primero es saber dónde estás, ¿no? Medir cuánto tiempo te está tomando. Y hacer simulacros, ¿no? O sea, una de las cosas que es importante que venga del líder, el líder más alto de la empresa, que lo ponga como objetivo. ¿Por qué eso es importante? Porque muchas veces los simulacros se hacen en tiempos convenientes, ¿no? Lo hacen, por ejemplo, cuando las ventas son bajas, en el turno de día, donde hay más gente, cuando la gente no está de vacaciones. Pero cuando tienes una crisis nunca sabes cuándo te va a pasar, ¿no? Entonces es importante hacer los simulacros en diferentes tiempos, en la noche, hacerlo en la mañana, hacerlos en el verano, en el invierno. Tienes que probar, ¿no? Esa es una de las cosas. Y medir, ¿no? Medir, ok, me está tomando 4 horas. Tratar de decir, bueno, de esas 4 horas, me tomé 1 hora encontrando la información. Me tomó 2 horas analizándola. Y me tomó 1 hora creando el reporte para poder hacer el summary. Entonces lo que uno que puede hacer es decir, bueno, si me tomó 2 horas analizando, tratar de ver por qué el análisis toma tanto tiempo, ¿no? Y tratar trabajando con la gente de mejoras continuas dentro del equipo, de ver, ok, si creamos este reporte, quizás nos podemos resolver el análisis un poquito más rápido. Y la siguiente vez que haces el simulacro, si lo logras hacer en 90 minutos, ya es una mejora, ¿no? Y lo celebran, ¿no? Comprar una pizza, algo, y sigan haciendo, pero pónganse un objetivo difícil, y con un objetivo que al año van a lograr reducir 50% del tiempo para hacer una trazabilidad. Y se van a dar cuenta que no solo es el tiempo, pero también los errores, ¿no? Porque a veces hay mucha documentación que no se encuentra, ¿no? Y esto, por ejemplo, cuando hay problemas de inventario, muchas veces haces todos los reportes y encuentras que no reconcilian, ¿no? Todo eso, tienes que hacer más investigación. Pero el problema Es correcto. es, sí. Es Pero en ese correcto, caso, lo más importante. sí, así. Disculpa. Sí. Es correcto, lo más importante es estar pendiente de los trabajadores en el proceso para que lleven sus registros continuos y en el momento, para Exacto. que después venga el líder de producción o el líder de calidad, revisarlos diariamente Sí. y que tengan sus registros tanto digital como su documentación manual. Y el gerente de producción o el gerente de planta de revisar diariamente los reportes de los supervisores cerciorándose que se haya hecho los chequeos y hacer chequeos aleatorios en la planta también, que ver que se están siguiendo los procedimientos. Es constante, es una parte de la cultura que se tiene que cambiar. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Emily Flores desde Venezuela. Saludos. Mucho gusto, Emily. Disculpe, señor Omar, la presentación, las láminas, ¿las podríamos conseguir estarían disponibles? Yo se lo compartí a Grover, no sé cómo se comparte el grupo. Sí, buenas noches. Explicarles que, bueno, las disertaciones en general se graban y las pueden encontrar en la Revista Alimentaria Boliviana, en la página de la Revista Alimentaria Boliviana, como también la pueden encontrar en la página de la carrera de Ingeniería Industrial en Bolivia. Todas las disertaciones que estamos auspiciando en este momento las tenemos grabadas ahí. Entonces las pueden descargar tanto de la Revista Alimentaria Boliviana como de la carrera de Ingeniería Industrial en Bolivia. Ok, muchas gracias. Omar, Sí. sí, creo que han quedado satisfechos. Espero que sí. Hemos tenido una amplia cobertura. Quiero explicarles que
esta disertación tan brillante de Omar ha sido transmitida por este medio, pero también ha sido grabada y transmitida por el Facebook a través de la página de la carrera de Ingeniería Industrial en La Paz, Bolivia. Agradecerles a todos, pero antes de terminar quiero, con la venia de Omar y dándote, Omar, las muchas gracias, una brillante exposición. Espero que todos hayan quedado satisfechos. Voy a compartir algunos cursos posteriores. Voy a compartir este en especial. A ver, no tengo la... no estoy pudiendo compartir. Ahí tengo. Ahora sí. Creo que no están viendo mi pantalla. Sí, sí, está bien. Ah, ya. Está bien. Bueno, tenemos a continuación, en el mes de junio todavía, un curso de control microbiológico en productos cárnicos. Esto también auspiciado por Revista Alimentaria Boliviana, coauspiciado por la carrera de Ingeniería Industrial y el Instituto de Investigaciones Amazónicas. En La Paz, Bolivia, va a ser el 2 y 3 de junio, ¿no? Entonces, esto va a ser expuesto por nuestro colega César Rodríguez Cervantes, él es mexicano. Entonces, les sugiero estar pendientes siempre de la página. Vamos a tener cursos de este tipo con expertos en cada uno de estos temas, ¿no? Les agradecemos mucho estar pendientes, por favor, siempre pendientes de la página de la Revista Alimentaria Boliviana. Bueno, y de mi parte, agradecer mucho, especialmente al director de la revista, Cassim Enrique Ale, y obviamente también a nuestro brillante expositor. Estamos muy orgullosos de tener disertantes expertos en los temas y además tener un público tan diverso. Hemos tenido público, hemos sobrepasado las 70 personas y también esto se ha transmitido por Facebook de la carrera de Ingeniería Industrial en Bolivia, donde han habido más de 40 personas que han seguido este tema. Esperamos que en los siguientes también sigan con nosotros. Vamos a seguir, gracias a la venia de la Revista Alimentaria Boliviana, vamos a seguir con estos temas especializados. Una pregunta. Perdón, sí, una pregunta. Perdón, si están interesados en el curso de control microbiológico de productos cárnicos, se pueden conectar al WhatsApp, que es el 501-401-8707. Si están interesados, con todo gusto les podemos dar la información del curso de microbiología, y a la vez la Revista Alimentaria Boliviana le da gracias al expositor Omar Silva por su exposición muy buena, y a la vez la Universidad Mayor de San Andrés, que está a cargo el ingeniero Grover Sánchez. Muchas gracias, y a la vez a la audiencia internacional que hemos tenido, y estamos en contacto. Adelante, Grover, adelante, Omar. Sí. Bueno, finalmente las palabras finales después de Omar para hacer el cierre de la sesión de hoy. Muchas gracias, Grover, muchas gracias, Cassim. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar y que tengan unas buenas noches.